buenos días. Sean todos bienvenidos a este momento de Vitaminas Camilianas. Es un gusto el día de hoy compartir este tema en el que vamos a seguir desarrollando todo este tema de las heridas de San Camilo, y vamos a hacer, como lo hemos hecho en las anteriores sesiones, una retroalimentación de la sesión anterior y les explico cómo llevaremos a cabo esta sesión. El tema de hoy es sanar nuestras heridas para ayudar a sanar a los demás. Y el objetivo es preguntarnos, ¿tenemos que sanar nuestras heridas para salir al encuentro de los demás? Vamos a escuchar en uno de los audios esta respuesta. ¿Qué hay que sanar? ¿Cómo podemos sanar? ¿Cuál es este significado de sanar heridas? ¿En qué porcentaje? ¿Qué cantidad necesito? ¿Qué significa sanar? Para poder salir al encuentro de los demás y acompañar a sanar. Y entonces hemos ido haciendo un camino en el que el tema anterior fue el enfermo en el hospital. Y el objetivo era ver que Camilo, después de su conversión, comprendió que Dios lo quería enfermo entre los enfermos. Ya vimos el significado de que quería, o que la voluntad, más bien que él entendió que ese era un camino con una realidad que vivía en el que podía seguir amando. Y vimos que Camilo estuvo enfermo en el hospital y tras enfermar, estando muy joven, permanece en el hospital de los incurables. Recordemos que pues, es aterrador pensar en un hospital que se llama de incurables, porque bueno, no tienen esperanza de curación. Y él llegó ahí muy joven, de 21 años, y trabajando para ganarse su estancia en el lugar, pues trataba de sanar lo más pronto posible para salir. Finalmente, después de diferentes momentos en el que sana, vuelve a salir la llaga y así tiene recaídas con esta llaga en el pie, comprende que estando ahí, en el hospital, podrá dar respuesta al amor misericordioso que él experimentó de Dios, que había experimentado en su conversión. Y antes de su conversión, recordemos que lo declaran como que inepto para enfermero. Y vean, y después de su conversión y de algunos años de aprendizaje y trabajo bien hecho, lo nombran administrador del hospital. Esto escuchamos la vez anterior. Fue enfermo entre los enfermos. Y su experiencia fue la que lo llevó a comprender, decidirse y actuar. Su sufrimiento fue un llamado a trascender, a ir más allá de la enfermedad. Además de la llaga, vimos que tenía otras enfermedades a las que él llamaba sus misericordias. Y estas lo que hicieron fue refinar su espíritu y su sensibilidad hacia los enfermos. Esta vez sentía Camilo que era una experiencia diferente después de que regresa de la conversión, y una experiencia diferente ahí en el hospital. ¿Qué le pasaba? Le hacía olvidarse de sí, de su llaga. Duró ahí 4 años de duro trabajo, de enfermo y enfermero. Y con su ejemplo cuestionaba muchas situaciones de deficiencia humana ahí en el hospital. Y a partir de esta piedad en la que él se dedica a orar, estar en encuentro con el Señor, es que obtenía de los sacramentos y de la oración este amor, sentía y percibía este amor de Dios que iba y lo derramaba a los que tenía alrededor. ¿Y qué sucedió en él? Pues esta experiencia, que es un signo importante de cuál es nuestra vocación, nuestro llamado. Él empezó a sentir en esta vivencia, en este compartir con los enfermos,
una gran paz interior que no había sentido antes de su conversión. Empezó a sentirse con más serenidad y además el deseo de entregarse al servicio de esos hombres que ya sentía hermanos suyos. Y vimos esa oración linda que brotó de su corazón. Ahora, Señor, conozco tu voluntad divina, ya que no me has querido en aquel estado de penitencia. Es prueba de que me quieres aquí, sirviendo a estos pobres enfermos. Por eso quiero entregarme por completo a tu servicio. Esto brotó de su corazón y unido a esta paz, a esta serenidad y a este anhelo de entregarse a los enfermos. Y veíamos también en la sesión anterior qué es el sufrimiento, cuáles son sus causas, qué produce. Por ejemplo, produce que a menudo que la persona se encierre en su mundo y en su problema. Y Camilo lo vive diferente, lo asocia con la experiencia de Cristo crucificado y le da un nuevo sentido. Él une este dolor y piensa en el dolor que sufrió Cristo. Y entonces esto hace que le dé un nuevo sentido, un sentido diferente a esa experiencia. La misericordia de Cristo lo había alcanzado y la misma misericordia nunca lo abandonará. Siempre se sentirá acompañado, amparado y afianzado por la misma misericordia. Y también reflexionamos acerca de nuestra experiencia de dolor y de sufrimiento. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué ha pasado? Todos hemos experimentado el dolor y el sufrimiento. Y dimos algunas pistas para que nos pudieran iluminar en qué es, cuáles son las causas, qué puedo hacer ante el sufrimiento. Y a ejemplo de Camilo, que se dejó transformar por la misericordia y logró transformar sus sufrimientos en manantial de misericordia hacia sus hermanos enfermos. Aprendimos que Camilo nos deja esta enseñanza de que o podemos quedarnos en el sufrimiento y en destruirnos a nosotros mismos dentro del sufrimiento, o podemos, con la gracia de Dios, transformar ese sufrimiento en un manantial de caridad hacia los que nos rodean. Cuánta diferencia, ¿verdad? Pues está en nuestras manos decidir. Somos libres. Pero es una belleza que podamos tener la oportunidad de escuchar esto y de tener esta luz de esperanza ante el sufrimiento. Veíamos que el sufrimiento es un fenómeno complejo, abarca todas las dimensiones de la persona y las causas pues son la naturaleza y las decisiones humanas. Vivimos en una naturaleza humana con procesos de envejecimiento, enfermedades, muerte, y también vivimos en la naturaleza que nos rodea y tenemos lluvia, sequía, huracanes, epidemias, sismos. Esta es la naturaleza. Y veíamos en la tradición que nos decía que hay causas primera, es Dios, o causas secundarias. Y que su voluntad, pues es la creación. Nos crea con constantes, con leyes de la naturaleza y está siempre a nuestro lado. Veíamos que el sufrimiento puede ser debido a decisiones humanas que se toman y que son a partir de la ignorancia o de la maldad, como la violencia, la guerra, descuido de la salud, los abusos, la corrupción, estilos de vida erróneos. Y estas son causas de sufrimiento. Y también que todo lo negativo como enfermedad, muerte, fracaso, frustración, lo podemos ver como un problema y tendemos a eliminarlo, a alejarlo o por lo menos a ignorarlo. Y esta era una gran pista,
que siempre tendremos cosas negativas y harán parte de nuestra vida, pero si lo vemos como un misterio, que quiere decir que estamos involucrados en él, no es algo externo que podamos nosotros solucionar. Hace parte de la vida y a veces no tiene una solución completa, pero podemos integrarlo. Podemos integrarlo, aceptar, reconocerlo, aceptar que lo vivimos, lo experimentamos, hace parte de nuestra vida y que en nuestra libertad podemos decidir qué hacer con él. Podemos colaborar para que sea fuente de bien o puede ser fuente de mal, pero está en nuestra libertad y en nuestras decisiones poder hacerlo. Entonces, pues este es el desafío, poder reconocer, aceptar, integrar lo negativo para poderlo traspasar, trascender, ir más allá, no quedarnos en la superficie, sino dar ese paso para atravesarlo con amor y con creatividad. Y veíamos que pues el sufrimiento hace parte de la vida, debemos integrarlo, podemos reflexionar sobre él, aceptarlo en nuestra existencia, manejarlo de manera creativa para que amplíe nuestra mirada y poder ver nuevas perspectivas que nos ayude a encontrar nuevos caminos, para que facilite la colaboración con los demás, para que facilite el nacimiento de actitudes fraternas, para que podamos, a partir muchas veces de esas cosas negativas y difíciles, desarrollar potencialidades que no sabíamos que teníamos. Puede ser transformado en fuente de bien y puede dar mucha fecundidad, se puede revelar fecundo para propiciar el sentido de la trascendencia, el sentido de ir más allá de él, no quedarnos atrapados en él. Y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes 2 audios. El primero nos va a hablar sobre un pasaje de las Sagradas Escrituras que es sobre Cristo, cómo por sus llagas hemos sido sanados. Va a ser una reflexión sobre este modelo que es Cristo, modelo por excelencia a seguir, cómo Él se identificó con nosotros, cómo quiso hacerse hombre, padecer, vivir, experimentar esta vida, identificarse con nosotros plenamente y con gran amor entregar hasta su vida por bien de nosotros, por este gran amor que nos tiene. Entonces escucharemos este pasaje de la Sagrada Escritura y vamos después a reflexionar un poco sobre él. Y después de esto escucharemos otro audio que es el tema también de nuestra sesión de hoy. Vamos a escuchar este audio, por favor. Gracias a sus llagas fuimos curados. Es el texto bíblico en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Este texto hace referencia a Jesús, quien a través de su sufrimiento y su muerte nos ha recuperado y salvado para Dios. Otro texto es el de Mateo capítulo 8, versículo 17, quien nos dice: Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Ambos textos, así como otros en este mundo de parte de Dios, para salvar a la humanidad y reconciliarla con el Creador. Esta figura del siervo sufriente se encuentra en el libro de Isaías, especialmente en el segundo Isaías, escrito después del exilio en Babilonia por el año 550 a.C. Del segundo Isaías vamos a meditar juntos el cuarto poema del siervo del Señor, en Isaías 52, versículo 13 en adelante. Sí, mi servidor triunfará,
será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído? ¿Y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado se humillaba, y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca, fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Este es el cuarto poema del servidor sufriente del Señor. Marca uno de los puntos culminantes de la revelación divina en el Antiguo Testamento. Al entregarse libremente al sufrimiento y a la muerte, el servidor sustituye a la humanidad culpable que hubiera debido expiar por sí misma sus propios pecados. En recompensa por esta muestra de amor y solidaridad hacia sus hermanos, Dios colma a su servidor de una gloria extraordinaria, presentada en el poema bajo el seguimiento de este anuncio profético, se realiza en el misterio pascual de Jesús, el Mesías sufriente, que muere por los pecados de todos los hombres y resucita para darles la vida eterna. Veamos, hemos escuchado este relato que de verdad nos conmueve, que realmente nos deja sin palabras. De verdad, cuando lo escuchamos en Semana Santa, solemos escucharlo, pues a mí me cuenta del gran amor de Dios con esta entrega. ¿Y cómo lo podemos entender? Nos dice el Padre en el audio, la voluntad del Señor se cumplirá por medio de Él. Veíamos qué es la voluntad de Dios, que el hombre viva, que el hombre, la mujer, el ser humano tenga vida y vida en abundancia. Jesús que viene a enseñarnos a amar a la manera de Dios.
y viene a cumplir su voluntad para que tengamos vida. Y nos viene a enseñar ¿a qué? Nos viene a enseñar a ser amor, no a hacer amor, a ser amor. Que podamos, unidos a Él, convertirnos en amor también para los demás. En esta entrega que hemos escuchado, podemos darnos cuenta, y se malentiende de muchas maneras, pero si la pensamos como buscar el bien del otro y el crecimiento, el bien y el crecimiento del otro, pues hace una gran diferencia. Jesús siempre busca nuestro bien y nuestro crecimiento, y Él es capaz de dar su propia vida para que lo logremos. Y este amor entendido como este amor divino, pues nos enseña a salir de nosotros mismos. Hay que salir de uno mismo para entrar en una dinámica de relación, de sentir con el otro, de padecer con él. Jesús no tiene ningún obstáculo para identificarse con nosotros y padecer con y por nosotros. Nos enseña que en cualquier condición que estemos, podemos seguir amando, a condición de que estemos unidos a Él. Él se identifica con nosotros. Y la pregunta sería, ¿nosotros nos identificamos con Él? ¿Y nos identificamos con los que Él ama? Si Él nos ama a todos, si nos ama como hijos queridos, entonces nosotros somos hermanos. Entonces, si nosotros hemos experimentado su amor y sabemos que Él busca nuestro bien, que esa es su voluntad, podemos identificarnos entre nosotros como hermanos. Y entonces me preocuparé por los que Él se preocupa, por los que Él ama. Y fíjense, carga nuestras faltas, carga nuestras fragilidades. Y la pregunta es, ¿y nosotros cargamos la vulnerabilidad y la fragilidad de los demás? ¿La cargamos con ellos? Como el cirineo que carga con Cristo la cruz. Nosotros cargamos con nuestros hermanos esta vulnerabilidad. Pues son preguntas que nos podemos hacer. ¿Nos identificamos con Él? Y podríamos decir una bienaventuranza. Pensaba en oración y decía, podríamos decir, felices los que cargan con su hermano o con su hermana la fragilidad, la vulnerabilidad, porque aliviarán el sufrimiento y serán aliviados. Pues así podríamos escribir cada uno una bienaventuranza. Seremos felices cuando carguemos con los demás sus fragilidades, porque podemos dar alivio y podremos ser aliviados nosotros también, porque somos uno con ellos y somos uno con Dios. Pues nos enseña que podamos ser uno, unidos a Él, ser uno con Él y con nuestros hermanos. Me parece un texto hermoso que podemos seguir leyendo, escuchando y orando. Los invito a que continúen, pues retomándolo en algún momento y contestando estas preguntas. Y vamos a escuchar también, ya perdí mi control. Vamos a escuchar también otro audio. Este audio nos habla de sanar nuestras heridas para ayudar a sanar a los demás. Y la pregunta es, ¿yo necesito estar completamente sano para poder ayudar a sanar a los demás? Vamos a escuchar qué nos propone. Escuchemos. Camilo, sanador herido. En este capítulo
el padre Mateo Bautista nos presenta las heridas de Camilo, esas heridas que él llamaba sus misericordias. Cómo Camilo aceptó la voluntad de Dios. No solo la aceptaba, sino que la alababa, las bendecía, agradecía esas heridas. De hecho, decía que su obra, la congregación, su plantita, era obra de esa llaga y de la misericordia de Dios. San Camilo, un sanador herido. ¿Tenemos nosotros que sanar nuestras heridas para poder sanar a los demás? No estoy muy seguro de responder afirmativamente esa pregunta. Lo que creo es que primero sí debemos reconocer nuestras heridas para ser no solo sanadores heridos, sino heridos sanadores. Debemos partir de nuestras propias heridas, de nuestras sombras, de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de aquellos lados oscuros, primero reconociéndolos y sí, por supuesto, comenzar un proceso de sanación, justamente un proceso que comienza en la medida que reconocemos que tenemos esas heridas. Si no las reconocemos, nunca las podremos sanar, ni siquiera comenzar a sanarlas, porque en el fondo creo que se trata de un proceso que dura toda la herida. Quizás podemos llegar a sanar totalmente algunas, pero otras no. O quizás cuando hemos sanado alguna encontramos otras que quizás no habíamos ni siquiera percibido. Por eso, qué importante es ir al encuentro de nuestro hermano, acompañarlo, ayudarlo a que sane sus heridas, pero desde nuestra pequeñez, desde nuestra humildad. No desde arriba como alguien que tiene sabiduría, conocimiento, que puede ayudar a alguien que está por abajo, no. Todo lo contrario, unir nuestra herida a la de él, para que desde el compartir las deficiencias podamos también compartir las potencialidades, aquello positivo que tenemos en nuestro ser, aquello que nos va a ayudar a salir adelante, pero desde la humildad, desde la pequeñez. Por eso, como Camilo, no tenemos que renegar de nuestras heridas, aunque muchas veces nos pesen, nos cansen, incluso algunas nos avergüencen, sino reconocerlas, asumirlas y ver que son fuente de la misericordia de Dios, que como decía Camilo, podemos llamarlas nuestras misericordias. Muchas veces nos cuesta afrontar los desafíos que nos pone la vida por delante. Pero si tenemos una mirada de fe, una mirada humilde, de entrega, de saber que tenemos un Dios que nos ama, que nos cuida, que quiere lo mejor de nosotros, siempre podremos salir adelante y podremos ayudar a los demás. No porque seamos mejores que ellos, sino quizá todo lo contrario, sino porque nos ponemos a su lado, nos hacemos compañeros de camino, prestándoles un oído atento, un oído que esté dispuesto a escuchar con el corazón,
a compartir la vida. Porque si nos animamos a compartir nuestras miserias, a compartir nuestras heridas, desde ese lugar sin duda podremos ayudar y podremos ser como nuestro querido San Camilo, sanadores heridos. Mi nombre es Francisco Verola, soy religioso Camilo. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo se quedan después de este audio? El Padre Francisco Verola tan bellamente nos ha descrito, nos ha lanzado esta frase, a ver, sanar nuestras heridas para ayudar a sanar a los demás. Qué bello, cómo nos los dice. Y dice, no podría yo decir una afirmación completa, porque pues nos preguntaríamos, ¿quién está sano completamente? Pues nadie podría salir a ayudar a nadie si estuviera completamente sano, ¿verdad? No es posible, tenemos un proceso. Pero vamos a ver qué significa sanar heridas. Y nos dice esta oración tan bella, vean, de Carl Rogers, dice, si puedo crear una relación de ayuda conmigo mismo, es decir, puedo percibir mis propios sentimientos y aceptarlos, probablemente podré establecer una relación de ayuda con otra persona. Así es. ¿Qué significaría sanar nuestras heridas? Pues sí, sanar es parte del significado de sanar, darnos cuenta, reconocer que tenemos heridas y entonces iniciar un proceso de sanación. ¿Cómo? Pues haciéndonos conscientes de nuestros sentimientos, de aceptarlos, de integrarlos. Y entonces podremos estar en condiciones de poder ir a acompañar a los demás. Y en esta relación que establecemos con ellos, podrá ser propicia para la salud, no tan solo del que ayudamos, sino también de nosotros mismos, que seguimos en proceso. Si el significado es de sanar, reconocer estos sentimientos, aceptarlos e integrarlos, pues sí tendremos que entrar en un proceso de salud para poder ir a acompañar. Tal vez no al 100%, porque no hay 100% aquí, y que toda la vida la tendremos para seguir sanando, pero sí en el reconocimiento de las heridas, que nos dan cierto grado de salud para acompañar. Y vean qué bello. La relación de ayuda, pues es una forma en la que nosotros nos disponemos a escuchar la fragilidad, la vulnerabilidad y el estado de sufrimiento de otra persona. En ese momento que yo me dispongo, salgo de mí mismo, puedo escuchar, tratar de comprender, identificarme con él, y entonces estoy haciendo un proceso en el que al escucharlo, tal vez identifico muchas cosas que yo misma he vivido, he sufrido, pero que ahora estoy consciente, he integrado, y entonces podré acompañar a la persona para que vaya integrándolo y aceptándolo en su vida, para que surja de ella misma todo ese potencial de salud que ya tiene y que solamente nosotros podemos acompañar para que lo realice. Nos dice en el audio el Padre que no podemos situarnos en una situación de superioridad ante el otro. Realmente estamos en el mismo nivel, en el mismo contexto, solamente que lo que hemos sanado es esta visión, este darnos cuenta, quitar la ceguera para ver que nosotros también tenemos heridas, también tenemos que ir sanando
hemos entrado en esta dinámica de inicio de sanación. Y al poderlo ver, entonces podremos estar disponibles para comprender, escuchar y acompañar al otro, que es diferente a estar en un nivel de conocimiento en donde yo estoy arriba y el otro está abajo. Estamos en el mismo nivel. Y nos dice muy bellamente el Padre Verola, en humildad. Y Santa Teresa decía que humildad es la verdad. La verdad es que estamos en una misma condición, en que todos nos ayudamos entre todos. Claro que tenemos también el compromiso de prepararnos para poder de verdad ser ayuda y bendición para el otro. No podemos ir porque no basta la buena voluntad, hace falta la preparación, el trabajo en uno mismo para poder ir a ayudar. Y en estos centros camilianos que tenemos, pues es lo que vivimos, la relación de ayuda. La relación de ayuda, que es ese encuentro, que no es una relación de amistad que está en un primer plano, ni una relación terapéutica, porque realmente no hacemos una terapia psicológica. Estamos en medio, en una relación de igualdad, de acompañamiento, de escucha, en donde nosotros reflejamos al otro esto que él nos va dando y podemos ayudar a que nazca en él todo este potencial que ya tiene dentro. Entonces, esta relación de ayuda pues la realizamos en centros de escucha, en grupos de ayuda, y vean qué bello, esa es la manera en la que podemos ser sanadores heridos. Vamos acompañando y podemos, dice el Padre Verola, ser heridos sanadores. Vean qué lindo. ¿Y cuáles son las condiciones? Reconocer para iniciar un proceso de sanación, acompañar al hermano a sanar sus heridas, unir nuestra herida desde el compartir las deficiencias, pero también compartir las potencialidades, aquello positivo que tenemos y nos ayudará a salir adelante. Y vean qué lindo, decíamos desde la humildad. Y entonces es así que unidos, si tenemos esta fe que nos puede dar una dimensión diferente, esta fe en donde sabemos que no estamos solos, estamos acompañados por la gracia, por el Espíritu de Dios, que nos ayuda a fortalecer, a aguantar, a entender, a comprender, a salir al otro, a no centrarnos en nosotros, y que esto puede ser muy terapéutico para la persona con la que estamos en el encuentro. La fe, sí sabemos que tenemos un Dios que nos ama y nos cuida y quiere lo mejor para nosotros, siempre podremos salir adelante y podremos ayudar a los demás. No porque seamos mejores que ellos, sino porque nos ponemos a su lado y nos hacemos compañeros de camino. ¿Cómo lo hacemos? Decíamos en relación de ayuda, prestándoles un oído atento, dispuestos a escuchar, pero no escuchar así simplemente, a escuchar con el corazón. A usar, fíjense, el corazón tiene un sentido diferente en las Sagradas Escrituras. No solo es sentimiento, es inteligencia, es razón, es discernimiento, a escuchar con el corazón y también con los afectos, con la sensibilidad y a compartir la vida con el otro. Si nos animamos a compartir nuestras miserias y la vida, podremos ayudar a los demás. Podremos ser como San Camilo, sanadores heridos. Y veamos, la imagen del sanador herido sirve para poner en evidencia el proceso interior al que son llamados todos cuantos prestan ayuda a quien atraviesa un momento difícil en la vida, marcado por el sufrimiento físico, psíquico o espiritual.
Y significa pues el reconocimiento, la aceptación y la integración de las propias heridas, de la propia vulnerabilidad y condición de finitud. ¿Y cuáles son los orígenes de esta imagen de sanador herido? Vean qué interesante. Se remontan a la Edad Antigua, a mitologías y religiones de casi todas las culturas, que poseen una gran riqueza de figuras que para poder ayudar a los demás primero deben curarse a sí mismos. Sí, si decimos curarnos, es abrirnos, disponernos, estar conscientes de esas heridas, iniciar un camino de sanación. Y nos dice el hermano José Carlos Bermejo en un artículo muy bellamente, dice: zambullirnos en el mundo del otro nos abre las puertas de nuestro propio mundo y nos permite apreciar las semejanzas de ambos. Somos efectivamente mucho más parecidos de lo que dejan entrever la profesión, la pertenencia étnica o la misma cultura. Psíquica y existencialmente estamos construidos de la misma madera. Dentro de nosotros encontramos el significado del comportamiento del otro, que se convierte en potencial para ayudar si es bien utilizado. Y esto es la relación de ayuda, un encuentro en el cual nos disponemos, prestamos oído, escuchamos, comprendemos y reflejamos esto que nos va diciendo la persona y que muchas veces no es consciente de ello. Queremos motivarnos en el deseo y la realización de una auténtica y responsable solidaridad que actualiza la capacidad que tiene el ser humano de compadecerse y que se orienta hacia una cultura de la fraternidad, en la que toda persona es reconocida y tratada como hermana. Y de esto, pues tiene su fundamento en lo que escuchamos en el primer audio, una cultura de fraternidad, de ser hermanos, de compadecernos, de identificarnos con el otro, de padecer con el otro. Y vean, auténtica y responsable solidaridad. ¿Qué significa la palabra solidaridad? Solidaridad viene de sólido, de macizo, de fuerte. Es hacernos fuertes unos a otros. Unirnos al otro en solidaridad es fortalecernos, hacernos fuertes, sólidos. Y vean, la caridad de Cristo nos apremia. La Iglesia, desde su magisterio social, como signo de justicia y de fraternidad, nos urge a concretar la solidaridad. La preocupación por los pobres debe traducirse a todos los niveles en acciones concretas. Esta es la belleza de esta espiritualidad camiliana encarnada, en donde nosotros, al reflexionar, al entrar en nosotros mismos y encontrar ese amor, podemos concretarlo en la vida de los que nos rodean. ¿Y cómo? En acciones concretas, acciones que nos lleven a este aprendizaje de una vida más humana. Para ello es necesario fijar la mirada en el otro y hacerse cargo. Es también el compromiso eucarístico. Hagan esto en memoria mía. Una vida para los demás. Y vean qué bello, coincide con la lectura del día de ayer. Hagan esto en memoria mía. Y pues sí, es recordar en cada Eucaristía que es fuente de este amor que nos habita, darnos cuenta que la vida de Cristo es una vida para los demás y nos invita a hacerlo a la manera de Él. Por eso es necesario esforzarse por implantar estilos de vida a tenor de los cuales la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así como la comunión con los demás hombres para un crecimiento común, sean los elementos que determinen las opciones del consumo, de los ahorros y de las inversiones. Que todo esto que nosotros vivimos en relación con los demás nos ayude a confrontar nuestra manera de vivir, cómo consumimos, cómo ahorramos, en qué empleamos el tiempo.
Hoy más que nunca son necesarios los ciudadanos cristianos, los guardianes y vigías, que vean, comprendan y actúen, porque el mandamiento del amor al prójimo exige y urge tomar conciencia de que tenemos una responsabilidad respecto a quien, como yo, es criatura e hijo de Dios. El hecho de ser hermanos en humanidad y en muchos casos también en la fe. Y esto nos dice un mensaje cuaresmal del Papa en 2012. Y se acuerdan la invitación, el samaritano es aquel que ve, que se fija en el otro para hacerse cargo de él. Su mirada compasiva le lleva a acercarse al hermano mal herido. Se siente afectado y responsable de su desvalimiento. Pospone sus proyectos, interrumpe su itinerario y con su pequeño gesto comienza el milagro. Carga y se responsabiliza del hermano. El creyente ha de ser un samaritano que se descubre como hijo de Dios, llamado a vivir como tal y a tratar al otro desde su verdad más profunda. Ese hermano, hijo del mismo Padre. De la experiencia de la paternidad de Dios es que nace en el creyente su actitud de fraternidad, que le lleva a ver en el otro un verdadero alter ego, a quien el Señor ama infinitamente. Me responsabilizo de él. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Las necesidades de tantos hermanos que hoy se acercan a nuestras comunidades interpelan nuestra manera de vivir, de consumir, de ahorrar, de utilizar nuestro dinero, de vivir nuestros conocimientos, nuestros afectos, nuestros recursos humanos y éticos. El amor debe traducirse en solidaridad a través de la comunicación cristiana de bienes materiales y espirituales. No rechazarás al necesitado, sino que comunicarás en todo con tu hermano y de nada dirás que es tuyo propio. Pues si se comunican en los bienes inmortales, ¿cuánto más en los mortales? Es una carta a Bernabé. Juan Pablo II condensaba estas palabras, este espíritu del Evangelio y de los santos padres sobre el compartir. Pertenece a la enseñanza y a la praxis más antigua de la Iglesia, la convicción de que ella misma, sus ministros y cada uno de sus miembros están llamados a que, vean qué bello, a aliviar la miseria de los que sufren, no solo con lo superfluo, sino con lo necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nos quedamos en dar lo que nos sobra, lo superfluo, pero no damos esto que también de él necesitamos, la vida. Y decíamos en la otra sesión, el tiempo. ¿Cómo empleo mi tiempo? ¿Es algo necesario para mí? Pues hay que dar de esto, que también es necesario para mí. No es solo lo superfluo. Nuestra fe cristiana reclama el ejercicio de la justicia y de la caridad permanente con los más pobres. Reclama nuestra austeridad y solidaridad. Con notables lucidez, Benedicto XVI dice en la encíclica Caritas in Veritate, la caridad en la verdad, que en los temas sociales hay que actuar con el corazón y con la cabeza, con amor y con verdad. Vean qué bello. El Papa dice actuar con todo lo que somos, nuestra integridad, completos, nuestra cabeza, nuestra parte intelectual, cognitiva, nuestro corazón, con amor y con verdad, atendiendo a la persona y estudiando medios de superación de las estructuras injustas y los caminos nuevos para un mundo más justo y más fraterno. ¿Cuánta necesidad se tiene de tener este recurso y este servicio que es la salud? ¿Cuántas veces pues lo podemos ver que no se da? Y es una característica de la pobreza, no tener el acceso a estos sistemas de salud. Podemos pensar en esto y vale la pena cuestionarnos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues
Antes de ir, bueno, les voy a poner sí la canción. Vamos a ir a esta canción que nos habla un poco sobre esta invitación que nos hace y que le pedimos a Dios que nos invite a trabajar en este reino que Él nos ha dado y nos ha regalado. Escuchémosla. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Tu justicia y tu bondad, Señor, trastocan nuestros esquemas. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Pues sí, en esta canción, vean qué linda, nos invita a trabajar en su reino. ¿Cómo? Pues compartiendo esos dones que cada uno hemos recibido. Gratis los hemos recibido, gratis los damos. Es una belleza el poder compartir estos dones y es fuente de alegría. Veamos cómo compartimos estos dones, pues acompañando en la vulnerabilidad. Muchas veces el sufrimiento de personas que, bueno, ya no tienen la capacidad física o mental y que podemos con nuestra presencia ser bendición para ellos. ¿Qué he experimentado? He experimentado que Dios se identifica conmigo y padece conmigo. Sería alguna pregunta que podemos hacernos. ¿Lo he experimentado? ¿He experimentado su amor y su cercanía? ¿Cómo? ¿En qué hechos concretos lo he experimentado? ¿A través de qué personas he experimentado ese amor de Dios y ternura de Dios? ¿Qué he hecho en respuesta a tanto amor de Dios hacia mí? ¿Qué he hecho? ¿Qué hago? ¿Y qué quiero hacer? Estas serían las preguntas que nos podríamos hacer el día de hoy. Pues ha sido todo una alegría poder compartir con ustedes este tema y veo que le quiero dar las gracias a Margarita Duanca, que nos saluda desde Colombia. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. A Gonzalo Vilchis, Álvaro Luna Checa,
y a Sandra López, que nos saluda desde Argentina, desde Yuyuy, Argentina. Muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Los quiero invitar el día de hoy a la sesión que tendremos en la noche, que inicia sobre la ternura de Dios. Es un tema sobre espiritualidad que será a las 7:30 de la noche, hora de México, hasta las 9 de la noche, hora y media. El equipo de espiritualidad, pues estamos muy alegres y agradecidas de poder compartir con ustedes estos temas. Los invito hoy en la noche. Y quisiera terminar el día de hoy con una oración, porque hoy es día del sacerdote, ministro, servidor de Dios, que nos hace toda esta entrega de amor a tantas personas y nos trae tanta bendición y nos ayudan a parecernos cada día más a Jesús. Quisiera hacer la oración por las vocaciones camilianas y que me ayuden a orar, que tanta necesidad tenemos de que muchas personas sientan este llamado a unirse a esta espiritualidad que lleva tanto bien a las personas que sufren. Tu voz, Señor, por intercesión de San Camilo, resuene en el corazón de jóvenes generosos y los llame a ser santos ministros de caridad hacia los que sufren. Concede a cuantos llamaste corresponder con fidelidad a la vocación. Amén. San Camilo, ruega por nosotros. Pues ahora sí se llevan de tarea. ¿Qué vitamina me llevo el día de hoy? ¿Cómo me voy? ¿Con qué me quedo? No sé si quieren tener alguna palabra de respuesta. Aquí lo puedo ver en el teléfono. Sandra López nos dice muchas gracias por la invitación. Margarita, gracias por sus enseñanzas, Dios los bendiga. Pues gracias a ustedes que hacen presencia y que se disponen para escuchar el mensaje que nos tiene preparado el Señor cada día, a través de cada experiencia que vivimos, cada persona que encontramos. Ojalá que estemos abiertos en la mente y en el corazón para recibir ese mensaje. Ha sido un gusto estar con ustedes y los espero la próxima semana en Vitaminas Camilianas. Tengan un lindo fin de semana. Hasta luego.